En el corazón de Francia, una historia macabra emergió de las sombras, desenterrando el oscuro secreto de un cirujano que, durante décadas, tejió una red de abuso y terror dentro de los muros de los hospitales. Joël Lescomarnec no era solo un médico respetado, sino un depredador meticuloso, cuyo rostro amable escondía los horrores que documentaba con frialdad en sus diarios personales. Su caso, considerado uno de los más escalofriantes en la historia de Francia, expuso las fallas de un sistema que permitió que sus crímenes se prolongaran por años. Esta es la historia de un monstruo vestido de bata blanca y de las víctimas que vivieron en silencio su pesadilla. Joël Lescomarnec nació el 3 de diciembre de 1950 en Francia. Desde temprana edad mostró aptitudes para la medicina, lo que lo llevó a especializarse en cirugía digestiva. Durante décadas trabajó en varios hospitales de prestigio en ciudades como Loches, Vannes, Lorient, Kimberley y Honsac. A simple vista, era un profesional respetado, alguien en quien los pacientes depositaban su confianza sin sospechar el horror que acechaba tras las puertas del quirófano. Pero lo que nadie sabía es que este cirujano escondía un secreto aterrador. En lo más profundo de su hogar, mantenía diarios personales donde documentaba, con una precisión perturbadora, los abusos que cometía contra sus pacientes, la mayoría de ellos menores de edad. Lescomarnec tenía un método sistemático. Atacaba a sus víctimas mientras estaban bajo anestesia. Niños y niñas ingresaban a cirugía con la esperanza de curarse y despertaban sin saber que habían sido ultrajados por el mismo hombre que debía salvarlos. El 2 de mayo de 2017 marcó un punto de quiebre en la historia de este caso. Una niña de apenas 6 años hizo una denuncia que destapó el abismo de horror que Lescomarnec había construido durante décadas. La pequeña afirmó que su vecino, el Dr. Lescomarnec, se había exhibido ante ella y la había agredido sexualmente. Sus padres, alarmados, acudieron a las autoridades, quienes iniciaron una investigación que llevó a una escalofriante red de pruebas. Cuando la policía irrumpió en la casa del cirujano, lo que encontraron superó cualquier pesadilla imaginable. Miles de imágenes de pornografía infantil, muñecas sexuales de tamaño infantil y, lo más macabro, decenas de diarios escritos a mano en los que relataba con detalle los abusos cometidos a lo largo de los años. En esos textos, describía a más de 300 víctimas, muchas de ellas aún sin identificar. El contenido de estos diarios era tan meticuloso que los investigadores quedaron atónitos. Lescomarnec no solo anotaba los nombres de las víctimas, sino sus edades, características físicas y los procedimientos médicos a los que habían sido sometidos. Para él, cada abuso era un trofeo cuidadosamente archivado. Lo más aterrador de este caso fue la cantidad de años que pasó desapercibido. A pesar de que en 2005 ya había sido condenado por posesión de pornografía infantil, Lescomarnec continuó ejerciendo la medicina sin restricciones. Ni sus colegas ni sus superiores sospechaban, o querían sospechar, de su oscuro comportamiento. Las investigaciones revelaron que el cirujano abusó de al menos 299 pacientes entre 1989 y 2017, con una edad promedio de 11 años. La mayoría de los casos ocurrieron en quirófanos, donde los niños estaban bajo anestesia y completamente indefensos. Muchos de estos crímenes podrían haberse evitado si las alarmas hubieran sonado antes. Pero en el mundo de la medicina, la reputación a menudo pesa más que la verdad, y la bata blanca de Lescomarnec le sirvió de escudo para ocultar su verdadera naturaleza. El juicio contra Joël Lescomarnec comenzó el 24 de febrero de 2025 en Vannes, Francia. La sala estaba llena de víctimas y familiares, esperando justicia tras años de silencio. Desde el primer día, el acusado no negó los hechos. Al contrario, admitió con frialdad sus crímenes, describiéndolos como actos abominables. Sus palabras no mostraban remordimiento, sino la satisfacción de un hombre que finalmente era reconocido por lo que realmente era, un depredador. Este juicio, considerado uno de los más grandes de la historia en casos de pederastia, se extendió durante meses. Cada testimonio, cada prueba presentada, confirmaba el nivel de horror al que Lescomarnec había sometido a sus pacientes.
Uno de los aspectos más controvertidos del caso fue el papel de Marie-France, ex esposa de Lescaut-Marnec. Durante el juicio, su hermano afirmó que ella sabía de los crímenes y que optó por callar para mantener su vida acomodada. Este testimonio abrió una nueva línea de investigación. ¿Cuántas personas dentro de su entorno sabían lo que estaba ocurriendo y prefirieron mirar hacia otro lado? ¿Cuántos hospitales pudieron haber notado algo sospechoso, pero decidieron no actuar? Actualmente, Marie-France enfrenta cargos por no denunciar los abusos, lo que en Francia es un delito. Su caso sigue bajo investigación. El caso de Joël Lescaut-Marnec no terminó con su arresto. Como una herida que supura, sus crímenes dejaron una cicatriz imborrable en la sociedad francesa y en las vidas de sus víctimas. Las consecuencias de este horror se extienden como un eco maligno, afectando no solo a los sobrevivientes, sino también a la confianza en las instituciones que debieron protegerlos. Cientos de niños pasaron por las manos de Lescaut-Marnec sin saber que su cirujano era un monstruo disfrazado de profesional de la salud. Muchos de ellos eran demasiado pequeños para entender lo que les sucedió en las salas de operaciones, bajo la anestesia, en la indefensión total. Otros vivieron durante años con recuerdos confusos, pesadillas que no lograban entender hasta que la verdad salió a la luz. El trauma psicológico que enfrentan estas víctimas es indescriptible. Para muchos, la confianza en el sistema médico quedó destruida. ¿Cómo volver a un hospital sin sentir miedo? ¿Cómo someterse a una anestesia sin revivir el horror? Algunos han hablado del pánico que sienten al ver batas blancas, del insomnio, de los ataques de ansiedad. No se trata solo de cicatrices en el cuerpo, sino de heridas en la mente que no sanarán fácilmente. Las autoridades sanitarias quedaron en evidencia. Si un cirujano con una condena por posesión de pornografía infantil pudo seguir trabajando con pacientes menores, ¿cuántos más habrá? ¿Cuántos depredadores se esconden en instituciones que deberían representar seguridad? La confianza en el sistema médico quedó manchada con el horror de este caso. Pero no solo los hospitales están bajo escrutinio. La justicia también falló. ¿Por qué no hubo un seguimiento más estricto después de su condena en 2005? ¿Por qué nadie verificó que no estuviera en contacto con niños? Las preguntas quedan en el aire, como un recordatorio de que el monstruo no actuó solo. La indiferencia del sistema fue su mejor aliada. ¿Por qué nadie denunció antes? Porque en los hospitales, el prestigio y la reputación valen más que la justicia. Porque muchos prefieren el silencio antes que el escándalo. Porque la palabra de un médico con experiencia pesa más que la de un niño asustado. El caso de Lescaut-Marnec no solo muestra el horror de un solo hombre, sino el de un sistema que le permitió existir. Si algo deja este caso, es una pregunta escalofriante. ¿Cuántos más hay ahí fuera? ¿Cuántos doctores, maestros, sacerdotes, entrenadores, cuidadores llevan años abusando sin que nadie los detenga? ¿Cuántos monstruos se ocultan en las instituciones que deberíamos confiar? El caso de Joël Lescaut-Marnec no es un final, es una advertencia. Es la prueba de que el verdadero terror no son los cuentos de fantasmas o las películas de horror, sino los hombres reales que viven entre nosotros, escondidos detrás de títulos y uniformes. Esos que usan el respeto y la autoridad como máscaras, mientras acechan a sus presas en la impunidad. Lo más aterrador no es lo que ya sabemos, sino lo que aún no se ha descubierto. Si el video te gustó, comenta, suscríbete y comparte, eso me ayudaría demasiado. Agrégame en mis redes sociales, los links están en la descripción. Recuerda que tus ideas son bienvenidas aquí. Nos vemos en un próximo video.